Si existe algún perjudicado por la suspensión de la primera jornada, ese es David Mateos. El central que llegó al Real Zaragoza procedente del Real Madrid partía en pretemporada con la vitola de titular indiscutible junto a Paulo da Silva, sobre todo tras la consabida marcha de Mateo Contini de la entidad. Sin embargo, la entrada en la plantilla de Fernando Meira y la necesidad de un hombre fuerte como el luso ha relegado al madrileño a un segundo plano, concretamente al de tercer central. Además, el propio Mateo se ha mostrado crítico con la cláusula que le impide jugar contra el Real Madrid al venir cedido del club blanco. No, para nada. Nosotros estamos trabajando con profesionales para encarar el partido del domingo, que es un partido difícil ante nuestra afición, que queremos sacar algo positivo y bueno, lo demás es ajeno a nosotros, de función si se decide o no jugar, bueno, eso lo deciden otras personas, no nosotros. No obstante, el Real Zaragoza no sabe todavía si jugará el domingo por la huelga de futbolistas. David Mateos insiste en que el equipo trabaja para estar preparado. Bueno, pues si te soy sincero, realmente es que no puedo jugar, porque me han puesto una cláusula de que no puedo jugar con el Real Madrid ni aquí ni allí. Entonces para mí es una pena porque yo tenía mucha ganas de empezar y bueno, como tú dices, pues de empezar, pues realmente no puedo empezar porque me lo han impedido ellos. Sobre su rendimiento personal ha reconocido estar contento y encontrarse cada día mejor en el vestuario y en la ciudad, pero también que le queda mucho por dar y mucho por mejorar.